Buenos días. El día de hoy, 5 de marzo, en la conferencia matutina, uno de los temas importantes fue la resolución que dio la Suprema Corte de Justicia sobre las unidades que llaman UMAS para pagarle a los jubilados y pensionados en esas unidades UMA. Pero la lucha de los jubilados y pensionados ha sido porque se pague en salarios mínimos, no en UMAS, por las ventajas que tiene para los trabajadores. Y esta lucha pues se ha generalizado, sobre todo los trabajadores pensionados y jubilados y los que van a pensionarse o jubilarse por parte del ISSSTE y por parte del Seguro Social. Pero particularmente yo quiero hacer un reconocimiento a la lucha que han estado dando los pensionados y jubilados del Instituto Politécnico Nacional, mi alma mater, y sobre todo allí al maestro Guillermo Rosas Lam, que ha encabezado también esta lucha para que fuera UMAS, podríamos decir, y sí salarios mínimos. Ante esta demanda sensible, el presidente de la República dijo que se tendría que buscar un mecanismo que no sea injusto y que es cuestión de tiempo. Es ver una forma de compensación u un mecanismo, puesto que el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es un poder autónomo, pero por lo que respecta al Poder Ejecutivo que representa el licenciado López Obrador, él en la mañana hizo este planteamiento, que además es muy oportuno y va a tono y de la mano con la lucha que han emprendido jubilados y pensionados en México. Eso es muy relevante. O sea, el presidente nuevamente vuelve a mostrar su sensibilidad para atender temas tan sentidos como el de los trabajadores jubilados y pensionados. Estamos muy contentos por eso. Por otro lado, habló que, y todos lo sabemos, miren, durante el periodo neoliberal se establecieron estos mecanismos para ir reduciendo, ir mermando el poder adquisitivo y las prestaciones de los trabajadores, tanto los que estaban asegurados por el ISSSTE o por el Seguro Social. El periodo neoliberal fue un periodo de decadencia, de sometimiento de los sectores productivos del país, sobre todo los trabajadores fundamentalmente, y el presidente de la República dijo que la pandemia solo vino a agudizar las contradicciones que se gestaron en el modelo neoliberal y que ya eran insostenibles, porque había un gran desequilibrio. En el periodo neoliberal, unos cuantos llenaban sus bolsillos y el grueso de la población pues, se moría de hambre, de angustia, de desesperación, de miedo, etc. Ahora, ante ese modelo neoliberal, que fíjense, también el presidente habló de una tesis que lanzó Francis Fukuyama, un libro que se tituló El fin de la historia. Y en este libro trataban de darnos a entender a todos los seres humanos que habíamos llegado a la cúspide, al fin de la historia. Ya lo único que iba a haber de aquí hasta la eternidad o hasta que la humanidad desapareciera sería neoliberalismo y más neoliberalismo. Y entonces escribió Francis Fukuyama ese libro tratando de convencer a los intelectuales, a los doctores en economía, etcétera, de que pues ya llegamos al fin de la historia. Se acabó todo, neoliberalismo hasta el fin de los tiempos. Pues se equivocaron rotundamente. Eso dijo el presidente, que hasta llegaron al fin de la historia. Pues no, la historia no termina. La historia ahora empieza un nuevo capítulo más luminoso, más brillante para todos los pueblos del planeta. Y en el caso específico del continente latinoamericano se está reconociendo nuevamente y se está hablando de la grandeza de nuestra patria, de la grandeza de México. ¿Por qué? Porque el presidente de la República hoy también recordó que el modelo neoliberal es antagónico, contrario a la propuesta del presidente, que es la propuesta de economía moral. Son dos posiciones diferentes, podríamos decir antagónicas, dos proyectos distintos. Sobre este tema de dos proyectos distintos de nación, se abrió también un debate al final de la conferencia. Y este debate surge precisamente de otro debate que se desarrolló en el año de 1996, casi en el año 2000, entre Diego Fernández de Ceballos y
el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Los que vieron en la matutina ese debate, vimos cómo Diego Fernández de Ceballos miente cínicamente y vuelve a mentir, y lo hace, repito, con un cinismo digno de la mejor película de engañatontos, digamos. Pero con el licenciado López Obrador, pues no pudo. Simplemente una mentira de Diego. Primero, él decía que ellos estuvieron, se ofende Diego Fernández de Ceballos por el tema del PRIAN. El licenciado López Obrador dijo, el PRIAN tiene un proyecto de nación, nosotros representamos un proyecto alternativo diferente, contrapuesto totalmente. Diego Fernández de Ceballos dice que no, que ellos también han estado en contra del PRI y trata de defenderse, pero Diego, iba a decir yo, es de memoria corta, pero no, más bien es cínico, porque el mismo Diego Fernández de Ceballos, cuando era coordinador de la fracción parlamentaria del PAN y el presidente de la República era Ernesto Zedillo, Diego Fernández planteó abiertamente que Ernesto Zedillo gobierna con el programa del Partido Acción Nacional. O sea, de ahí viene el calificativo de PRIAN, pues es lo mismo. Si tiene el mismo proyecto el PRI, o tenía el mismo proyecto Zedillo que el del PAN, pues por eso es el PRIAN, es lo mismo. Pero este debate surge por un primer tema que fue el fraude electoral que se cometió en 1988 de Carlos Salinas de Gortari contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y se ve en el video que Diego Fernández de Ceballos en la Cámara de Diputados pide que se quemen las boletas electorales, que eran un testimonio histórico precisamente de ese gran fraude que se cometió contra, en ese momento, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, una primera mentira de Diego Fernández de Ceballos que se le olvidaba, entre comillas, es que él votó para que se quemaran esas boletas electorales. Y de ahí surgió un debate que, entre otras cosas, el licenciado López Obrador planteó que también ellos, y precisamente Diego Fernández de Ceballos, que hoy resucita de las catacumbas de la corrupción y de la mezquindad, Diego Fernández de Ceballos se coordinó con el PRI, con Gurría, con la camarilla dirigente del PRI, para votar en conjunto que toda la deuda que generó la irresponsabilidad de los banqueros se convirtiera en una deuda pública, es decir, esa deuda privada que ellos deberían pagar, el PRI y el PAN votaron para que la pague todo el pueblo. Y desde entonces todo el pueblo está pagando esa deuda. Por eso se dice que se convirtió una deuda privada en deuda pública, la estamos pagando todos los mexicanos. Pero ¿en qué consistió ese tema? A grandes rasgos diremos lo siguiente. A finalizar su sexenio, López Portillo nacionalizó la banca, es decir, todos los bancos pasaron a control del Estado. Y entonces esta banca fue desarrollándose, fue creciendo, luego se privatizó la banca, o sea, se dieron o se vendieron a la iniciativa privada. En el periodo de Salinas de Gortari, esos bancos fueron una ganga, no solamente para banqueros, sino también para gente improvisada, familiares, corruptos, compadres, amigos de la camarilla que gobernaba encabezada por Salinas de Gortari. Se les vendieron muy baratos, pero como ellos piensan siempre en tener las máximas ganancias, sacar el dinero de donde puedan, quebraron esa banca que se les vendió, quebraron, o sea, fue un fracaso, porque se robaron todo lo que pudieron. Bueno, entonces, para rescatar esa banca, que ya tenían una deuda muy grande, que generaron esos banqueros, 17 bancos que se les regresaron a la iniciativa privada, pues esa deuda que ellos generaron por su irresponsabilidad y mezquindad, se reunieron Diego Fernández de Ceballos con los representantes de Ernesto Zedillo, hicieron un pacto para que se presentara en la Cámara de Diputados la propuesta, fíjense nada más, de que esa deuda la pagara el pueblo.
Eso es el llamado FOBAPROA, de ahí viene. López Obrador les recordó que él escribió un libro sobre la gran estafa que significó el FOBAPROA, y ahí él muestra con detalle cómo es este cinismo que costó al pueblo de México en ese momento pagar la deuda que generaron estos exbanqueros o banqueros en su momento. Le costó al pueblo de México en números cerrados 1 billón de pesos, es decir, 1 millón de millones de pesos, un 1 seguido de 12 ceros. Bueno, desde ese tiempo, y como la Cámara de Diputados lo aprobó, cada año que pasa se debe destinar una parte del presupuesto para ir pagando los intereses que se han generado por el pago de esta deuda del FOBAPROA. De tal manera que en los últimos años se han destinado del presupuesto nacional alrededor de 50,000 millones de pesos anualmente para pagar solamente los intereses de la deuda que nos heredaron al pueblo Zedillo y Diego Fernández de Ceballos, es decir, el PRIAN. Pero lo que, como decíamos hace unos días, el costo de esa deuda a todo el pueblo es de 1 billón de pesos. Ya pasaron más de 20 años y ahora esa deuda ya no es 1 billón de pesos, son 3 billones, se triplicó esa deuda, a pesar de que cada año se destinan recursos multimillonarios para pagar los intereses que se generaron con motivo del FOBAPROA. Bueno, el cinismo de Diego Fernández de Ceballos, y yo creo el presidente saca a relucir este debate porque otra vez el llamado Círculo Rojo, los locutores, comentaristas, intelectuales afines al modelo neoliberal, pues están tratando de resucitar a Diego Fernández de Ceballos para emprender otra andanada de golpes contra el presidente de la República. Pero si el presidente ya exhibió las bajezas de Diego Fernández de Ceballos hace ya casi 2 décadas, pues ahora, con el presidente que ha desarrollado tesis, escrito libros más profundos, pues simplemente es una caricatura a Diego Fernández de Ceballos. Sin embargo, repito, en estos días, pues los medios de comunicación, la mayor parte de ellos, comentaristas de radio y televisión, van a estar exaltando. Y como Diego Fernández de Ceballos tiene mucha facilidad de palabra, pues hay que reconocer si él tiene esa cualidad, por llamarlo de alguna manera, pero la tiene para mentir, no para construir ni para decir la verdad, pues de todas maneras se va a incrementar la andanada de golpes contra el presidente. Pero ya incluso varios youtubers jóvenes que conocen la historia o se han profundizado en la historia de esos periodos, conocen la calidad, entre comillas, de Diego Fernández de Ceballos. Al final, como lo hemos dicho en otros videos, estamos inmersos en una lucha ideológica muy profunda. Esta es una batalla de ideas. Son 2 modelos de nación diferentes, como lo ha habido a lo largo de la historia de nuestra patria. Esa fue la lucha entre los independentistas o los insurgentes contra los realistas. Los realistas, su proyecto era subordinarnos a la corona española. Los insurgentes era lograr la independencia de la patria. 2 proyectos de nación opuestos totalmente. En el periodo de Benito Juárez fue lo mismo. O sea, los grupos conservadores de derecha tuvieron que recurrir al extranjero, al imperio francés, para imponer por unos años en esta tierra a un gobernante extranjero, subordinado evidentemente pues, al imperio francés y cobijado por la derecha mexicana, la oligarquía nacional. Y el otro proyecto es el que encabezaba Benito Juárez. Entonces uno era por sojuzgarnos nuevamente hacia Europa, ahora con Francia, y el otro era por seguir luchando por la plena independencia de la patria. Que así fue, 2 proyectos distintos, no pueden coexistir. O luchas por la independencia de tu patria, o luchas por la subordinación de tu patria. Afortunadamente la inmensa mayoría de los mexicanos luchamos por la independencia de la patria, pero los conservadores han tenido instrumentos muy poderosos, sobre todo la mayor parte de los medios de comunicación y los recursos económicos para sostener una cadena de mentiras y engañar y enajenar a los pueblos.
Y así volvió a ser en el periodo de la Revolución Mexicana. Otra vez, los que querían el golpismo, la continuidad de Porfirio Díaz, subordinados al extranjero, como siempre, y los que querían desarrollar una potencia económica, como se logró sobre todo en el periodo del general Cárdenas y algunos gobiernos posteriores. Pero ahora otra vez neoliberales, y ante ese proyecto económico neoliberal, el licenciado López Obrador contrapone la economía moral que ha estado dando resultados extraordinarios. Digo que ya hay hasta expertos extranjeros e incluso el presidente invitó a Joe Biden a que venga a conocer los caminos hermosos que se construyeron con mano de obra mexicana, con material mexicano, con experiencia de los albañiles mexicanos. Y por otro lado están viniendo expertos de 20 naciones distintas, algunos expertos militares, a ver la técnica que utilizaron los militares en México para la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Entonces, están por un lado los que quieren seguir a través de la corrupción saqueando los recursos de nuestra patria y los que queremos construir una nación independiente, próspera para el pueblo de México. Y diríamos no solamente eso, queremos construir una potencia. México tiene todas las posibilidades en recursos materiales, en recursos humanos, en recursos naturales, en recursos energéticos, etcétera, para liberarnos y romper las cadenas de dependencia que estos grupos afianzaron más en el periodo neoliberal, que duró 36 años, pero ahora estamos, digamos, al amanecer de una nueva forma de vida, de una nueva relación entre los mexicanos, basada en los principios que plantea el licenciado López Obrador. Primero, en la fraternidad, que además debe ser universal, en la independencia, en la justicia, en la democracia. Y aquí otra vez es momento de definición. O estamos con el proyecto de la 4T que encabeza el presidente de la República y en la Ciudad de México la doctora Claudia Sheinbaum de manera extraordinaria, o estamos con el proyecto que encabezan los que durante 36 años de periodo neoliberal mantuvieron al pueblo en el hambre, en la miseria, en la desesperación y en la subordinación hacia potencias extranjeras. Cada mexicano decide su camino. Yo estoy plenamente convencido de que la inmensa mayoría de los mexicanos, los que estamos residiendo en México y también nuestros héroes anónimos que están sobre todo en Estados Unidos de Norteamérica, la inmensa mayoría estamos con el presidente de la República. Pues yo exhorto a todos los mexicanos a redoblar esta lucha ideológica. Debemos tener mucha claridad en las ideas, en la historia de nuestra patria, para que no nos vengan a vender migajas de vidrio o cuentas de vidrio como si fueran diamantes o fueran esmeraldas. Pues si te gusta lo que aquí comentamos, yo espero que nos des tus comentarios a través del Facebook y te invitamos nuevamente a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, que tengas buen día.